Evangelio de hoy sábado 29 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo 9 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh, Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas nos presenta una de las parábolas más impactantes de Jesús, en la que dos hombres suben al templo a orar, un fariseo y un publicano. Esta historia, aunque sencilla en su desarrollo, encierra una enseñanza profunda sobre la humildad, la soberbia y el verdadero camino para acercarse a Dios. Jesús, con su infinita sabiduría, no solo describe la actitud de estos dos personajes, sino que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y a cuestionarnos sobre la manera en que vivimos nuestra fe. El fariseo representa a aquellos que confían en sus propias fuerzas y consideran que sus méritos personales los hacen dignos ante Dios. Su oración no es una súplica, sino un monólogo de autosatisfacción, en el que se compara con los demás y se siente superior. No pide nada a Dios porque, en su orgullo, cree que no lo necesita. En cambio, el publicano, un cobrador de impuestos despreciado por la sociedad, se reconoce pecador y clama por misericordia. Su oración es breve, pero llena de verdad: Oh Dios, ten compasión de este pecador. La enseñanza central de esta parábola es clara. Dios no mira las apariencias ni se deja impresionar por los actos externos de religiosidad. Él conoce el corazón de cada persona y se inclina hacia aquellos que se acercan a Él con humildad. Mientras que el fariseo sale del templo con su propia justicia vacía, el publicano es justificado por Dios, porque ha reconocido su pequeñez y ha pedido su ayuda. Esto nos muestra que la verdadera justicia no proviene de nuestros méritos, sino de la gracia divina. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud en la vida espiritual. ¿Nos parecemos más al fariseo o al publicano? Es fácil señalar a los demás y pensar que nosotros no caemos en la soberbia. Pero la realidad es que muchas veces actuamos con un orgullo disfrazado de religiosidad. Nos sentimos mejores que otros porque rezamos, porque vamos a misa, porque seguimos ciertas normas morales. Pero olvidamos que la base de la vida cristiana es la humildad y el amor. El fariseo menciona todas sus buenas obras. Ayuna 2 veces por semana y da el diezmo de todo lo que posee. No hay nada malo en estas prácticas, de hecho, son acciones buenas y recomendables. Sin embargo, su error es creer que, por hacer estas cosas, ya ha cumplido con Dios y es superior a los demás. Su oración no nace del amor ni de la gratitud, sino del orgullo y la autocomplacencia. En lugar de abrir su corazón a Dios, se cierra en sí mismo y se llena de vanidad. Por otro lado, el publicano no tiene nada que ofrecer más que su arrepentimiento sincero.
No intenta justificarse ni ocultar sus errores, sino que los presenta con humildad ante Dios. No se atreve ni a levantar la vista al cielo porque sabe que no es digno. Pero precisamente en ese reconocimiento de su pecado radica su grandeza. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Jesús termina la parábola con una enseñanza clave. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estas palabras resumen toda la lógica del reino de Dios, que es completamente opuesta a la del mundo. En nuestra sociedad, se valora el éxito, el reconocimiento y la superioridad sobre los demás. Pero en el reino de Dios, lo que realmente importa es la humildad del corazón. No se trata de acumular méritos, sino de confiar en la misericordia de Dios. Este Evangelio también nos invita a revisar nuestra manera de orar. Nuestra oración es una lista de méritos que le presentamos a Dios. ¿O es un encuentro sincero en el que le abrimos nuestro corazón? Orar no es un ejercicio de autopromoción, sino un acto de rendición ante Dios, en el que reconocemos nuestra fragilidad y nos dejamos transformar por su amor. Muchas veces, sin darnos cuenta, actuamos como el fariseo. Nos comparamos con los demás y pensamos: yo soy mejor que esta persona porque voy a la iglesia. Soy más justo porque no cometo los mismos errores que otros. Dios debe estar complacido conmigo porque hago muchas obras buenas. Pero cuando nos detenemos a analizar esta actitud, nos damos cuenta de que es un engaño. Si realmente fuéramos justos, no tendríamos necesidad de compararnos ni de sentirnos superiores a nadie. El problema del fariseo no es que haga cosas buenas, sino que las usa para juzgar a los demás y engrandecerse a sí mismo. En cambio, el publicano nos enseña el verdadero camino de la fe. Reconocer nuestra pequeñez y poner nuestra confianza en Dios. Esto nos recuerda la bienaventuranza que Jesús proclama. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu no es el que carece de bienes materiales, sino el que sabe que depende totalmente de Dios. No se aferra a su propia justicia ni a sus logros, sino que se abandona en las manos de Dios con humildad. Esta es la actitud que nos hace realmente grandes ante los ojos de Dios, porque nos coloca en la verdad de lo que somos. El fariseo busca reconocimiento y prestigio, mientras que el publicano solo busca la misericordia de Dios. Y es precisamente esta búsqueda sincera lo que lo justifica ante Dios. Nos hace preguntarnos: ¿qué es lo que realmente buscamos en nuestra vida espiritual? ¿Queremos ser admirados por los demás? ¿O queremos vivir en comunión con Dios desde la verdad y la humildad? El fariseo simboliza el riesgo de una religión vivida de manera superficial, donde las apariencias son más importantes que la conversión del corazón. El publicano, en cambio, nos muestra el camino de la verdadera relación con Dios. Una relación basada en la humildad, el reconocimiento de nuestra fragilidad y la confianza en su amor incondicional. Jesús nos advierte que no nos dejemos engañar por una justicia externa, que solo sirve para alimentar nuestro ego. La verdadera justicia no está en aparentar ser buenos, sino en vivir en la verdad. Y la verdad es que todos somos pecadores y todos necesitamos la misericordia de Dios. No hay nadie que pueda salvarse por sí mismo, solo Dios nos puede justificar. Este Evangelio es una invitación a cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Nos llama a dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia, y a acercarnos a Dios con un corazón sincero. Nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la ostentación, sino en la sencillez de aquellos que,
como el publicano, reconocen su necesidad de Dios. Si queremos vivir una fe auténtica, debemos aprender a vernos con los ojos de Dios. No somos mejores que los demás. Y nuestra justicia no depende de nuestras obras sino de la gracia divina. Cuando nos damos cuenta de esto, dejamos de juzgar y condenar a los demás. Y aprendemos a vivir en un amor verdadero, que no busca engrandecerse a sí mismo, sino servir y amar como Cristo nos enseñó. El fariseo se va del templo creyendo que es justo, pero en realidad está vacío. El publicano, en cambio, se va justificado porque su corazón está lleno de la gracia de Dios. Que aprendamos de esta parábola. Y pidamos a Dios la humildad necesaria para reconocer nuestra debilidad. Y confiar plenamente en su misericordia. Que nuestra oración sea siempre como la del publicano. Sincera, humilde y llena de confianza en Dios. Que nunca caigamos en la tentación de compararnos con los demás, sino que busquemos la verdadera justicia, que no se encuentra en nuestras obras, sino en el amor infinito de Dios. La humildad no es una actitud pasiva ni una excusa para menospreciarnos a nosotros mismos, sino una manera de ubicarnos en la verdad. El publicano no se consideraba menos valioso que los demás, pero sí reconocía su condición de pecador y su necesidad de Dios. En cambio, el fariseo se sentía superior. Pero en realidad estaba alejado de Dios porque su corazón estaba lleno de soberbia. Esta diferencia es crucial porque nos muestra que la verdadera relación con Dios se basa en la verdad y en el amor, no en el orgullo ni en la comparación con los demás. Cuando nos acercamos a Dios desde la humildad, nos abrimos a su gracia transformadora. No se trata de negar nuestras cualidades ni de ignorar nuestras buenas acciones, sino de reconocer que todo lo bueno que hacemos es fruto del amor de Dios en nuestra vida. Si hemos sido capaces de actuar con justicia, es porque Dios nos ha dado la oportunidad y la fuerza para hacerlo. Si hemos crecido en la fe, es porque Él nos ha acompañado en el camino. Todo es gracia, y cuando entendemos esto, dejamos de sentirnos superiores y aprendemos a vivir con gratitud y sencillez. La actitud del fariseo es peligrosa porque nos lleva a un falso sentido de seguridad espiritual. Pensamos que estamos en el camino correcto solo porque cumplimos ciertas normas externas. Pero en realidad nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Jesús constantemente criticó esta actitud en los fariseos de su tiempo, porque ellos se preocupaban más por las apariencias que por la conversión interior. Es un peligro que también enfrentamos hoy en día. Centrarnos en la religiosidad externa y olvidar que lo más importante es el amor. Dios no quiere que simplemente cumplamos normas por obligación, o para sentirnos mejores que los demás. Lo que realmente le agrada es un corazón que se deja transformar por su amor. No importa cuántas obras buenas hagamos si nuestro corazón está endurecido por el orgullo. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir una relación sincera con Dios, en la que nos reconozcamos como hijos necesitados de su misericordia. Solo así podremos experimentar la verdadera alegría de la fe. Muchas veces, caemos en la trampa de creer que nuestra relación con Dios depende de nuestros méritos. Pensamos que si hacemos suficientes cosas buenas, Dios nos amará más, o que si fallamos, Él nos rechazará. Pero el Evangelio nos enseña lo contrario. Dios nos ama tal como somos, con nuestras virtudes y nuestras debilidades. Lo único que nos pide es que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, como lo hizo el publicano. No tenemos que impresionarlo con nuestras acciones, solo tenemos que abrirle nuestro corazón.
Esta parábola también nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás. Si realmente entendemos la misericordia de Dios, no podemos mirar con desprecio a nadie. No sabemos qué hay en el corazón de los demás ni qué luchas enfrentan. A veces, aquellos que parecen estar lejos de Dios pueden tener una relación más auténtica con Él que los que aparentan ser muy religiosos. El publicano era visto como un pecador por la sociedad, pero fue justificado ante Dios porque su arrepentimiento era genuino. El orgullo espiritual es uno de los mayores obstáculos en la vida cristiana, porque nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando creemos que ya hemos alcanzado la perfección, dejamos de crecer. Cuando pensamos que somos mejores que los demás, nos cerramos al amor y a la compasión. La verdadera santidad no consiste en creernos superiores, sino en amar con humildad. Por eso, Jesús nos advierte: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo vivía en una burbuja de autosuficiencia que lo alejaba de la verdadera experiencia de Dios. Creía que tenía todo bajo control, que su justicia era suficiente y que no necesitaba nada más. Pero el publicano, al reconocer su pecado, dejó espacio para que Dios obrara en su vida. Esto nos enseña que la fe no se trata de demostrar cuánto hemos logrado, sino de permitir que Dios nos transforme día a día. Solo cuando nos reconocemos débiles, Él puede fortalecernos. Jesús nos muestra en esta parábola que la misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que la buscan con sinceridad. No importa cuán lejos hayamos caído o cuántos errores hayamos cometido. Si nos acercamos a Dios con un corazón humilde, Él nos levantará. La clave no está en nuestra perfección, sino en nuestra disposición a dejarnos amar y cambiar por Él. La verdadera conversión comienza cuando dejamos de justificarnos a nosotros mismos y permitimos que Dios sea nuestro juez y nuestro Salvador. El mensaje de este Evangelio es claro: Dios mira el corazón. No se deja engañar por las apariencias ni por nuestras máscaras de santidad. No busca a los que se creen perfectos, sino a los que saben que necesitan su amor. Que aprendamos de esta parábola y nos acerquemos a Dios con la actitud del publicano, reconociendo nuestra fragilidad, confiando en su misericordia y dejando que Él nos haga nuevos cada día. Solo así podremos vivir una fe auténtica, libre del orgullo y llena del amor verdadero. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.